Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy venimos a presentarles cómo resolver este ejercicio como una agudeza mental y para poder practicar y ejercitar un poco nuestros dotes de físicos, ya que estamos presentando ejercicios de física elemental. Pues como pueden ver, este ejercicio es para una parábola completa, ¿sí? Este es un lanzamiento de proyectil, pero tiene una parábola completa. Esa es una de las observaciones muy importantes que hay que hacer y que cabe destacar. La demostración que piden hacer en este momento dice que la tangente del ángulo sobre la altura en un determinado punto es igual a 1 entre A más 1 entre B, o sea, la suma de las distancias horizontales inversas. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. ¿Sí? Nos piden demostrar que la tangente del ángulo sobre la altura es igual al inverso de la distancia horizontal hasta ese punto más el inverso de la diferencia de la distancia horizontal que falta para que termine de llegar a ese proyectil a su vez si hiciera una parábola completa. Entonces sabemos que en el eje X el eje X tenemos que el movimiento es rectilíneo y uniforme, ¿sí? De manera tal que la distancia X en un determinado punto va a ser igual a la velocidad inicial brindada en X por el tiempo recorrido hasta llegar a ese lugar. Sabemos también que en este punto mi distancia X es A. Entonces podemos decir que X es igual a... Entonces nuestra ecuación se convierte en A igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Sabemos también que una velocidad inicial impulsada a un ángulo nos da una proyección de velocidad en X y una proyección de velocidad en Y por identidad sabemos que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, o como lo quieran ver, diferente a la velocidad inicial va a ser igual a velocidad inicial en X sobre el coseno del ángulo, pero en este caso queremos encontrar la velocidad inicial en X. Entonces nuestra ecuación se convierte en que A es igual a velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. Pero yo no quiero que mi ecuación esté en función del tiempo. Mi ecuación final debe estar en términos de h, a y b. Entonces el tiempo no lo voy a ocupar. Por lo tanto, yo puedo establecer que el tiempo es igual a la distancia recorrida A por la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Luego tenemos el comportamiento en Y. Eje Y. En el eje Y
tenemos, esta sería mi primera ecuación, y ahora vamos a buscar nuestra segunda ecuación. Sabemos que el movimiento de proyectil es la distancia y de un determinado punto y el punto y va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sabemos que en este punto y para nosotros es igual a h. Entonces nos olvidamos de y por un momento y vamos a poner h. H es igual a mi velocidad inicial en y, que también por identidad sabemos que mi velocidad inicial es igual a velocidad inicial en y seno del ángulo, o lo que es igual velocidad inicial en y es velocidad inicial seno del ángulo. Entonces velocidad inicial seno del ángulo por la identidad por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a sustituir 1 en 2. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a tener que h es igual velocidad inicial seno del ángulo por el tiempo, que es a velocidad inicial coseno del ángulo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es a velocidad inicial coseno del ángulo, todo al cuadrado. Entonces, acomodando un poco la ecuación, velocidad inicial seno del ángulo por a velocidad inicial coseno del ángulo menos 1 sobre 2 por la gravedad por a al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo. Vamos a ver aquí, seno entre coseno, sabemos que seno del ángulo entre coseno del ángulo es tangente del ángulo. Velocidad inicial, cancelamos. Y nuestra ecuación ahora se convierte en h igual a tangente del ángulo menos 1 sobre 2 gravedad al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado coseno al cuadrado del ángulo. Ahora, ¿qué pasa de donde obtenemos velocidad inicial? Pues como mencionamos, el proyectil va a ser una parábola completa, ¿sí? Vamos a sumar a más b. Cuando sumamos a más b, eso es lo que se llama alcance máximo de un proyectil. Alcance máximo. Perdón. Alcance máximo. Lo podemos denominar como R igual a más B. Si hemos estudiado física, sabemos que R, o el alcance máximo que puede alcanzar un proyectil,
es igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña conversión. También sabemos por identidad que seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces seno del ángulo coseno del ángulo. Entonces nuestra ecuación de alcance se convierte como A más B igual a velocidad inicial al cuadrado por 2 veces seno del ángulo coseno del ángulo sobre la gravedad, y lo que queremos es velocidad inicial. De aquí podemos obtener velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial va a ser igual a gravedad por A más B sobre 2 veces seno por coseno. Seno del ángulo, coseno del ángulo. Y ahora vamos a hacer, esta sería nuestra ecuación 3 y sustituimos 3 en 2, lo que nos va a dar como h igual aquí, a tangente del ángulo menos 9 sobre 2 gravedad por al cuadrado sobre lo que teníamos. Tenemos un b inicial al cuadrado, es correcto, aquí es b inicial al cuadrado, b inicial al cuadrado, ¿sí? Es todo esto, mi b inicial al cuadrado es todo esto. Entonces solo sustituimos g por a más b sobre 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo, ¿sí? Todo esto vamos a multiplicar coseno al cuadrado del ángulo, ¿sí? ¿Y qué podemos ver aquí? Podemos cancelar la g, podemos cancelar el 2 y que podemos cancelar un coseno, ¿correcto? Entonces mi ecuación resumida me va a quedar como h igual a tangente del ángulo menos al cuadrado, ¿sí? Esto sobre 1, esto pasa a seno del ángulo sobre a más b coseno del ángulo. Como podemos ver, tenemos otra vez seno sobre coseno. Esto es igual a la tangente. Mi ecuación resumida, vamos a anotar aquí al final para ayudarla ya. Mi ecuación resumida quedaría como a tangente del ángulo menos a cuadrado tangente del ángulo sobre a más b. Entonces nuestra ecuación anterior, recordemos que todo esto es igual a h
Entonces, y queremos que nuestra ecuación quede tangente sobre h. Eso es lo que nos piden. Pues vamos a convertir la ecuación. Si dividimos todo entre h, me va a quedar h sobre h igual a tangente del ángulo sobre h menos a cuadrado tangente del ángulo sobre a más b sobre h. Entonces esta ecuación nos queda como 1 igual a tangente del ángulo sobre h menos al cuadrado tangente del ángulo sobre a más b sobre h. Entonces podemos ver que tenemos un factor común. Mi factor común es tangente sobre h. Entonces 1 igual a tangente del ángulo sobre h multiplicando a menos a cuadrado sobre a más b. Entonces vamos a tener 1 igual tangente del ángulo sobre h, y pues aquí hacemos una operación de resta de fracciones, ¿sí? Sabemos que este está entre 1 y ponemos a por a más b menos a cuadrado todo dividido por a más b. 1 igual a tangente del ángulo sobre h, y hacemos la operación a por a cuadrado, a por b, a más a por b, a b menos a cuadrado, todo dividido por a más b. Y ahora vamos a tener que cancelamos al cuadrado, ¿correcto? Así podemos decir que 1 igual a tangente del ángulo sobre h por AB entre a más b. Esto está aquí multiplicando, va a pasar a dividir. Lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar a más b. O cambiamos el orden de la fracción por AB, por la tangente del ángulo sobre h. Podemos ver aquí que esta fracción la podemos dividir a entre AB más b entre AB, correcto, igual tangente del ángulo sobre h. Entonces podemos ver que podemos cancelar. Ahora podemos decir con total y plena confianza que la tangente del ángulo sobre la altura es igual al inverso de a más el inverso de b en una parábola completa. Total y completamente demostrado. Vamos a ver. Ahí está. Si tienen dudas,
sugerencias, pues no olvides, estamos para servirte. ¿Sí? Ok. Sígueme, suscríbete a mi canal para más contenido.